Universidad de Essex, algo nada que ver aparentemente con la literatura, ¿no? Hay una fuga por parte de ella, así es que tenemos mucha conversación con Carla Gelfenbein, con quien vamos a tratar de conectarnos de inmediato para iniciar esta conversa de dos en la ciudad. A Carla Gelfenbein para que se una a esta conversación, un nuevo capítulo de Dos en la Ciudad. Recuerden que sus preguntas son parte de este viaje. Las preguntas que ustedes sacan también van a ser parte de esta conversación. Ya ahí está Carla, ¿cómo estás, querida? Hola, llegó la invitación, así que aquí estamos. Carla, ¿Me escuchas? ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí en Santiago, Qué con bueno, mucho frío. en Santiago con mucho frío se viene el sistema frontal con todo a la región metropolitana, así que prepara tu bote, tu Zodiac, ¿no? Para andar por las calles de Santiago. Sí, absolutamente. Paraguas por lo menos ya tengo. Vamos a ver Excelente. qué hacemos con el Zodiac. Excelente, fantástico. Oye, Carla, a propósito del hecho de que estés en Santiago, ¿no? Quiero partir esta conversación con algo que parece, en tu caso, mucho más que un placer, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia del viaje. Cuando yo preparo estas entrevistas, me transformo en una suerte de stalker, ¿no? De las personas a las que entrevisto y me he metido a tu Instagram, obviamente, a mirar qué estás planteando. Ya vamos a hablar de los talleres que vas a estar dando, etcétera. Pero el tema del viaje aparece de manera inmediata, ¿no? Y en destinos bastante sui generis, otros me imagino que tienen que ver con tu pega misma, o vas a dar conferencias o charlas, o participas de coloquios, yo, pero hay otros que no tienen que ver con eso, y en tu literatura, el tema del viaje o las personas en tránsito está súper presente, y es casi un actor más en tus novelas, ¿no? No es solamente el contexto, sino que hay lugares que se transforman casi en personajes. ¿Qué encuentras en el viaje, Carla Gerfeld? Increíble. Que me encanta que hayas empezado por ahí, porque de hecho, como tú sabes, y me hiciste el stalker en mi Instagram, vengo llegando de un viaje de casi 2 meses. Sí, sí. Y a ver, mira, muchos de mis viajes, como bien tú dijiste, tienen que ver con que me invitan a conferencias, a festivales, y yo estoy siempre lista, digamos, tengo una maleta preparada y me dicen ya y yo voy, me encanta. Y el viaje yo creo que ha sido siempre, es impresionante porque además le pasé el bicho a mi hija es igual, o sea, en este minuto está viajando por el mundo, de hecho, por un año. Pero yo creo que el viaje primero, creo que en el caso mío, surge primero como de una suerte de desarraigo, ¿no? Como yo me fui muy chica, a los 17 años, como que me tuve que ir, digamos, por razones políticas de mis padres, porque yo era un poco pequeña para ser perseguida, aunque hay perseguidos muy chicos. Em, y desde ese entonces creo que se produjo una suerte de desarraigo. El mundo es como mi lugar, ¿no? Yo llegué a Inglaterra y hice de Inglaterra mi lugar, pero también de París mi lugar, también Berlín mi lugar. Es decir, como que iba intentando encontrar un lugar que me acogiera plenamente y nunca existe. Ese lugar no existe. Ese lugar es una quimera, ¿no? Y yo creo que incluso para quien no se ha movido nunca, también el lugar de pertenencia siempre tiene conflictos igual. Y para mí el lugar de pertenencia tiene como triple o cuatriple conflicto. Entonces, de alguna manera siempre ando buscando. Yo creo que eso es algo que me mueve. No ya a encontrar el lugar, mi paraíso, porque entiendo que ese paraíso no existe. Pero quedó ese movimiento, ¿no? Ese movimiento que se mueve nomás, casi por inercia. Claro, es una suerte de incomodidad, así como que estar mucho tiempo en un mismo sitio te pone como te mete demasiado en tu zona de confort y tienes Sí. que salir de ahí de alguna a buscar historias también, eventualmente, ¿no? Absolutamente. Es que, Iván, eso es. O sea,
no necesariamente me produce incomodidad porque me encanta estar, por ejemplo, aquí no se ve, pero yo tengo un lugar aquí donde estoy que es bellísimo, lleno de luz, cuando hay luz, pero con mucho espacio, eh, y me fascina hibernar, por ejemplo, Ajá. ¿ya? O sea, nada más mejor para mí que esta conversación contigo, tú en México, yo en Chile y yo adentro de mi casa. Me encanta, ¿ya? Perfecto. Es perfecta, es perfecta. Me gusta también esa sensación como de contenerme, ¿no? De estar en mi espacio. Pero claro, de repente me baja el pidulle. Y de alguna manera, como que los viajes se van gestando de a poquito y ya tengo como 2 para el próximo año, uno para en septiembre. Es decir, y esa sensación de que voy a salir a buscar historias, que tienes toda la razón. De hecho, una novela que voy a hacer ahora, muy pequeñita, que la voy a lanzar en noviembre, es un viaje a Nueva York, que fui a buscar historias. O sea, ese es literalmente un viaje en el que fui a buscar historias con una cámara fotográfica y de esa fotografía armé una novela. Entonces, claro, uno es un encuentro con lugares, con personas, con situaciones, con neurosis extrañas, ¿no? De otras culturas, y todo eso es un material maravilloso. Oye, Carla, tocaste tangencialmente el tema del exilio, ¿no? Y obviamente son cosas que te determinan como ser humano, ¿no? Tener que salir del país en el que resides por motivos políticos. A propósito, fundamentalmente de la pega que tenía tu mamá en ese momento, en el año 76, como digamos, filósofa de la Universidad de Chile, académica, y tuviste que salir de Chile de manera obligada, digamos. Eh, bueno, fue una cosa bastante traumática, tu casa fue allanada por los servicios de seguridad de aquella época, comillas, y bueno, tu mamá estuvo desaparecida por casi 3 semanas, ¿no? No se supo de su paradero y todo aquello, bueno, y luego parten a Inglaterra, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo recuerdas, primero, el hecho de encontrar a tu vieja, no saber dónde estaba tu mamá en ese momento y esa angustia y ese dolor, ¿no? Y por otro lado, llegar a un país como Inglaterra, digamos, muchísimo más desarrollado, muchísimo más metido en el mundo, muchísimo más conectado que el Chile de aquella época. ¿Cómo fue esa experiencia? Uf, tú mismo tocaste tantas aristas, ¿no? O sea, hay un montón de elementos. Primero, claro, yo tenía 17 años, que no es tanto ni tampoco, ¿no es cierto? Es como lo suficiente como para enfrentar esa situación, pero mamá, no lo suficiente como para poder resistirla bien, digamos, ¿no? Y, y la verdad es que eso se juntó con otro elemento, que mi mamá justo antes que la tomaran presa le descubrieron un cáncer. Entonces se juntó lo de que estaba desaparecida con su cáncer. Y el resultado, bueno, es que nos fuimos porque ya teníamos mucho miedo de vivir acá. Siempre estábamos pensando cuándo van a venir de nuevo, porque fue muy violento, todo fue muy violento. Entonces, como familia, decidimos salir, pero yo salí primero con mi madre, un año antes que el resto de mis hermanos que eran más pequeñitos. Yo ya estaba en la universidad y yo estaba en el colegio. Y yo salí con ella y mi mamá con un cáncer. Entonces, fue un año en el cual estaba el exilio, estaba el tener que enfrentarme a esta cultura, que por lo demás a mí me fascinó, Iván. O sea, esa parte no es todo negrura, al contrario, era una época, era año 78, fin del 77, llegué yo, pleno punk, era un tiempo muy politizado en Europa, pero de una manera muy contestataria. No era, las banderas eran en contra de la bomba nuclear, por la paz del mundo, anti-apartheid, todavía había apartheid. Eh, entonces eran causas que entrábamos todos, ¿no? Todos, y salíamos miles de personas a las calles. O sea, a mí me tocó escuchar a The Cure, ponte así en una de estas, de estas marchas ahí en la calle, ahí al lado. Bueno,
UB40, no sé si tú conoces UB40, ok. Esas eran como las bandas. Eh, Bueno, está los Sex Pistols también haciendo bueno, los Sex Pistols, por supuesto, era el punk, full punk, ¿no? Entonces, claro, era fascinante, pero al mismo tiempo yo vivía esta desgracia, digamos, esta desgracia que yo vivía sola con mi mamá y mi mamá estaba cada día más enferma, no quería que yo le contara a mi papá porque no quería, ella quería que todo siguiera igual, era una suerte como de negacionismo, ¿no? De la realidad. Por lo tanto, yo estaba como atrapada en esta situación que de alguna manera tenía que yo asumir, hasta que un día hablé con el doctor y porque ya no sabía qué hacer. Y me dijo, o sea, usted no puede estar aquí sola, su mamá se va a morir. Así que aquí pesque el teléfono, en esa época no había celulares, obvio, pesque el teléfono y llame a su papá. Y eso fue lo que hice, bueno, y ahí llegaron mi papá y al poco tiempo mi madre se murió. Entonces, el exilio está cruzado por esta historia familiar difícil, que yo creo que me hizo súper fuerte, Iván. Yo creo que toda así la fuerza que tengo, esa resistencia al fracaso, a la adversidad, porque yo siento que tengo mucha resistencia. Viene de ahí, o sea, me pegaron el suácala rápido, ya, reacciona, porque si no reacciona, no vas a sobrevivir. Y ahí, aquí estoy, po. Ya. Publicando hace no mucho tiempo ya vamos a hablar de la invención del SEO, pero antes de eso quería pasar a propósito de la adversidad, ¿no? Yo recuerdo que en un momento, no hace muchos años, y tengo la impresión que a propósito del signo de los tiempos, los tiempos que corren, esto debe haber ya amainado de manera sustantiva, ¿no? Pero tú, junto a otras escritoras contemporáneas a ti, chilenas y no tan solo chilenas, fuiste como víctima de un prejuicio muy jodido que tenía que ver con la literatura femenina, ¿no? O la literatura para mujeres, ¿no? Y se te tildaba de sensiblera, de cursi, y finalmente lo que hacían ese tipo de crítica era restarle valor literario a tu obra, ¿no? ¿Qué era lo que hacías, ¿no? ¿Qué era lo que hacías, lo que te apasionaba? Yo no me puedo imaginar de repente la angustia o lo que debe generar que cierto sector de la crítica, hable así de tu trabajo, de repente sin haber leído una coma, ¿no? Mira, leí, Que me imagino me gusta. así también. Fue ese tiempo para ti? ¿Cómo la pasaste? Sí. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que, como tú bien dijiste, yo no estaba sola tampoco en esto, aunque uno no sabía que no estaba sola. Éramos todas las escritoras mujeres en un tiempo. Yo me acuerdo cuando yo llegaba a los festivales, porque sí me convidaban a los festivales, y eran todos hombres. O sea, había una mujer con la que uno hoy se aferraba, pero el resto eran todos hombres. Y ellos llegaban, esto es impresionante, por ejemplo, se juntaban en el lobby del hotel donde todos estábamos, y entre ellos decían, bueno, entonces ahora nos vamos a comer. Yo estaba ahí, y yo me ponía como a propósito, a ver qué pasaba. Pero una vez que se dan cuenta que sexo conmigo no iba a haber, ya, se acababa, pues yo estaba casada, estaba muy bien, o sea, no era posible, se les acaban ahí para sola, y nunca, porque además como no había más mujeres, terminaba yo comiendo sola. Eso me pasó varias veces, porque de mi generación, en ese momento, no había muchas mujeres. Ahora hay una proliferación de mujeres escritoras que le han dado cancha y tiro y lado a los escritores, lo que me hace muy feliz. Y la situación cambió radicalmente en estos últimos 10 años, menos 8 años, porque ha sido realmente un boom de la literatura escrita por mujeres. Y yo lo que sentía era, bueno, rabia, porque de verdad, y yo creo que el tiempo lo ha demostrado, yo no era un bestseller del minuto, ya llevo 9 novelas, 9. No es que, claro, no es que yo me haya dicho, ay, quiero ser escritora, que era lo que me decían.
Ay, esta señora en su casa quiere ser escritora y escribió una novela y ya. Y se cree que está de moda y ya. Una cantidad, todos esos prejuicios que por lo demás, si tú lo ves, claro, la sensibilidad es un patrimonio de la literatura, no es un patrimonio de las escritoras, pero cuando era adjudicado a una escritora mujer, era una característica horrible, porque en vez de ser sensible, era, como bien dijiste tú, sensiblera, ¿no? Entonces, y así, en vez de ser un bestseller, era comercial, porque bestseller no es lo mismo que la literatura comercial, porque de hecho, pues sí, que es un premio Nobel, cada vez que saca un libro es un bestseller, pero no es necesariamente comercial, son dos conceptos que se confunden. Pero entonces todos los conceptos negativos que están en el borde eran adjudicados a la literatura de mujeres. Ahora no se atreven, o sea, no hay ninguna posibilidad. Lo que me alegra muchísimo por las generaciones de escritoras mujeres que vienen después. Cambió. Sí, y en buena hora, por supuesto, cambió. Te quiero conectar un tema que está un poquito relacionado con el tema de esa discriminación, digamos, propiamente tal, que tiene que ver con el tema del reconocimiento. La semana pasada tuve esta misma conversación con el actor Alfredo Castro y me estuvo diciendo que dejaba Chile, se va a vivir a España o va a compartir su tiempo entre España y Chile por motivos. Uno de ellos porque tiene su agente allá en España, está más cerca de los grandes mercados, hace muchas películas en España y para él es bueno estar ahí. Otro motivo es que empezó a sufrir un montón de acosos en la calle por su tendencia política a partir del primer proceso constituyente, en donde lo empezaron a gritar comunista tal por cual, parásito del Estado y un montón de cosas que le generaron una angustia muy, muy grande. Y dijo, ¿sabes qué? No quiero estar más en Chile. Pero otro motivo que él me lo planteó es la falta de reconocimiento a su trabajo. Un actor que ha ganado un montón de premios, los más importantes de la actuación iberoamericana, no tan solo latinoamericana. Dice que con suerte aparece algo en una caluga muy chiquitita en un diario cuando gana un premio de talla mundial, ¿no? Y para hacer esta entrevista, yo estuve revisando mucho material tuyo, muchas entrevistas que te han hecho, reseñas de muchos de tus libros, de los cuales tú conversas. Gracias. Y me di cuenta de algo. La mayor parte de las entrevistas, reseñas acabadas, con vueltas interesantes o preguntas profundas que te han hecho en entrevistas, no son medios chilenos. La mayoría son medios extranjeros. La mayoría de las entrevistas dedicadas, ¿no? Yo ya me doy cuenta cuando una entrevista es dedicada y está trabajada, ¿no? La mayoría de las entrevistas donde tú das cuenta de tu trabajo y fluyes en una conversación son de medios extranjeros, no de medios chilenos. Y te quiero preguntar por eso. ¿Qué te ocurre con eso? Porque es un hecho, o sea, es indesmentible, porque yo lo vi hoy y me di cuenta. Tú lo viste y te diste cuenta. Mira, yo creo que aquí hay muy poco. Primero, casi no hay periodistas culturales ni espacios de cultura en ningún medio de comunicación. Entonces, la gente que hace cultura también hace cocina y hace teatro, que hace literatura, también hace cocina, hace teatro, hace un poquito de todo, ¿no? Entonces, claro, eso es uno. Pero hay ciertos periodistas, o sea, siempre hay una entrevista que es la primera entrevista que hago en Chile y que se la damos. Voy a tener que nombrar los dos grandes, voy a tener que nombrarlos a pesar mío porque no me gustan los grandes, pero el Mercurio y la Tercera tienen, por ejemplo, María Teresa Cárdenas, que es la periodista que hace la entrevista, y he tenido entrevistas con ella y son entrevistas muy profundas y son entrevistas que de alguna manera dan la pauta para después a que todos los demás en Chile se pesquen de eso, ¿no? Y digan, ya, bueno, y esto. Claro, es como que da el tono, ¿no? El razón. Pero claro, y ahí se termina la entrevista seria. O sea, esa entrevista es una entrevista importante que sale a 3 páginas y sacaron las entrevistas serias. El resto también, bueno, hay radios, hay también periodistas de radios súper buenos.
que estamos o sea, hay. No, o sea, sí, la Monse Álvarez me ha hecho súper buena entrevista. Sí, no seamos tan injustos, Iván. No, 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 pero a lo que El voy. polo, ¿cómo se llama? El polo, uno es súper bueno también. Bueno, hay varios. Anyway. Pero a lo que voy. ¿Sentís que tu pega es igualmente reconocida en Chile como lo es en muchos países en el extranjero? ¿Sentís que se te valora así como de manera, A ver, digamos, contra los hechos, no, ¿no? De ser una no. O prensa, sea, de ser por ejemplo, a ver, por ejemplo, hay ciertas áreas que sí, ciertas áreas que no. O sea, yo tengo aquí un público lector importante y que está siempre conmigo, digamos, y me invitan y hago cosas y estoy siempre siendo como llamada, convocada. No es que yo me sienta así como abandonada, no. Pero hay un área, y esto va a caer así, hay un área en la cual sin duda afuera tengo mucha más resonancia que en la academia. Aquí jamás, o sea, aquí en la academia literaria, digamos. Y sin embargo, afuera acabo de dar de hecho una charla en UCLA, en Los Ángeles, y una en Chapman, en la Universidad de Chapman, que es una mansa universidad como UCLA. claro. Y claro, esas son y charlas que son importantes, son largas, son lectures. O sea, me invitan y me pagan para que yo vaya a dar un lecture. Y eso, y también muchas menciones, tengo muchas menciones en diferentes. Y claro, y ahí en la academia es como que existo afuera y aquí no existo. Pero, Iván, ya estoy vieja para que eso me da como, no, te juro por Dios que es como, ahora que tú me lo preguntas, creo que es la primera vez que lo hago consciente, ¿no? Porque no me preocupa. Es una de las maravillas que nadie te dice de crecer por no decir ponerse vieja, de crecer, en que realmente empiezas a sopesar las prioridades y entiendes muy bien qué importa y qué no importa. Y esto no tiene ninguna importancia. También mucho más importante es ser leída, que me compre, porque eso significa movimiento, ¿no? Movimientos telúricos, significa salir, significa comunicarme con mis lectores, significa vida, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesa. Y por supuesto también significa buenos adelantos, lo que también me encanta. ¿Cierto? Todas esas Obvio. cosas. Oye, hablemos de literatura, hablemos de cuándo la literatura se convirtió en como dice una canción en Chile, en un juego verdadero. Porque tú estás escribiendo, bueno, leía muchos reportes acerca de tu historia, vida y obra, digamos, y partiste escribiendo desde muy chica, bueno, estudiaste biología allá en Inglaterra, te especializaste en genética. eh, eh, Hay una conexión igual que la podemos conversar luego entre esa especialidad y la literatura, pero me interesa saber cuál es el hito o el conjunto de hitos que te hizo decir a ti, chuta, esta cuestión parece que va en serio, ¿no? Esto que partió como un divertimento, como un escape o como una forma de poner cosas por escrito, pensamientos, reflexiones, eh, me parece que me estoy convirtiendo en una escritora. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Ocurrió con tu primera novela? ¿Ocurrió antes de eso? Mm, A ver, mira, primero te quiero aclarar que yo todavía, Iván, no me tomo en serio, ¿ok? Creo que eso es súper importante aclarar para empezar. Súper fácil. Porque el día que ya me tome en serio, yo creo que fregué. O sea, la gravedad en el sentido, o sea, yo escritora y así, ¿no? Pensando, creo que en ese minuto, claro, sí, no. Entonces yo todavía no me tomo en serio y me encanta eso, me encanta esa posibilidad como que yo llegué como por el lado y claro, ya llevo, no sé, más de 20 años, ¿qué? Casi 30 años en esto. No tanto, 20 y tantos años. Eh,
Pero claro, yo soy bióloga, me recibí de bióloga, estudié como loca para recibirme de bióloga, saqué una tesis súper poderosa que me llevó a Cambridge, me querían en Cambridge. Entonces ahí es donde hay seriedad, ¿no es cierto? Y después, y después llego a la literatura porque era algo que cuando dejé lo demás. Yo creo que ese es como el breaking point, es cuando dejé lo demás. Yo, después de ser bióloga, estudié diseño en la Central St. Martin's School of Art en Londres y, y trabajé como diseñadora muchos años. Mi último trabajo fue directora de arte de la revista Elle. Y ahí, claro, y ahí se produjo un problema de la empresa. Y yo dije, esta es la mía, aquí me salgo. Aquí este es mi minuto, porque ya había hecho una buena carrera como diseñadora, una pega bien entretenida, iba ponte que a las pasarelas en París, en Milán, no me llevaban, era bien glamoroso todo el asunto, pero listo, ya había pasado. Y iba a cumplir 40 años y dije, ahora dejo todo, ahí tengo que agradecerle a mi ex marido, Carlos Altamirano, porque él me dio la beca, digamos, para que me fuera para la casa. Alguien tiene que financiar el pan, Por supuesto. y los colegios y todas esas cosas. Y me fui y ahí terminé una novela que había empezado a escribir hace mucho tiempo. Sí, yo escribí varias novelas antes de publicar. Yo siempre estuve escribiendo, siempre, toda mi vida, leyendo, escribiendo. En ese orden, leyendo, escribiendo. ¿Ok? Y salió esa novela que fue El revés del alma. Y yo dije, pucha, si nadie me la quiere esta novela, si nadie quiere mi primera novela, no importa, porque como yo soy diseñadora, me la diseño. Y como tengo amigos que tienen imprenta, me la imprimo. Pero esta novela va a salir. Y resulta que la dejé en las 3 editoriales de ese minuto más importantes, que eran, tenían otros nombres. Uno era Planeta, otro era Alfaguara y el otro era B Ediciones. Las dejé en las 3, pero así iban de llevar mi manuscrito así, dejarlo donde la secretaria que te mira y te dice, otra más, porque ya tenemos así de aspirantes a escritores, y porque ahora no mandáis el PDF, tú ibas a dejar tu manuscrito, ¿ok? Pues, Ya, ahí, al lobby, ahí a la que está, a la persona que estaba recibiendo las llamadas, etc. Y ahí lo dejé en las 3. Y esto te va a divertir, porque un amigo común de los nuestros, maravilloso, Gabriel Sandoval, tuvo la visión y dijo, yo quiero esta novela. Y Gabriel en ese tiempo no era tan importante como es ahora, porque ahora es muy importante. Pero tenía el ojo que lo llevó a donde está, digamos. Y dijo, quiero esta novela. Y yo dije, bueno, ya. Yo no sabía, Iván, que se podía pedir dinero. claro, daba eso. O sea, yo no sabía que uno podía ganar plata con este asunto de escribir. Por eso digo que todavía no me tomo en serio. Y le dije, bueno, plata no le pedí. Le dije, me gustaría que me publicaran en España. Y me dijo, ok, espérame. Porque entre medio me habían llamado de Planeta y me habían llamado de Ediciones y todos querían la novela. Todo lo quería. Todos la querían. Y Gabriel me dijo, espérame. Además que el protagonista mío de esa novela se llamaba Gabriel. Entonces yo dije, no, aquí hay algo. Y en una semana él movió todos los hilos y le mandó la novela al editor en España. Una mujer maravillosa que después conocí y le dijo, sí, traemos a la Carla para acá, publicamos acá, pero no solo publicamos acá, publicamos en todas. Así que sí fue. Todo gracias a ese hombre maravilloso, Gabriel. Espérate, y ahí partió. Ahí tú dijiste, listo, Sí. aquí yo anoto y finalmente me dedico a esto y no miro para el lado, digamos, y ahí nunca más. No, yo estoy siempre mirando para el lado. No, no. A ver, ahí fue como, ok, ya, ok.
pero también siempre te dicen, oh, la primera novela un chiripazo, esperemos la segunda. Y bueno, y también yo tenía como esa noción que podía ser. Entonces siempre como de visita, ¿no? Siempre como de visita en este mundo de la literatura con L mayúscula. Y ahora ¿No te estoy adentro. ese mundo que ¿Mm? es parte de este mundo? ¿No te sentís parte A de lo ver, que tú soy una escritora. ironía, digamos, ¿no? Este mundo de literatura con mayúscula, ¿no? No, Que parece que tiene tanta ingrata y muchas puñaladas y es bien como competitivo y pelador y qué sé yo, pero oye, como todo el mundo, como todo el pero mundo, entre los artistas, sí, se lo debe haber sí, confortables igual ahí. sí, Tienen que haber zonas confortables donde han pero encontrado un mucho, hijo, cariño, muchísimo, amor, amistades, señeras importantes, mira, que se parte absolutamente. ya. O sea, tengo, por ejemplo, una amiga entrañable, entrañable, con quien compartimos, de hecho, justo antes de que empezáramos, me había mandado un texto increíble de una, porque nos juntamos y hablamos justamente, ¿no? Es Marcela, escritora muy querida en México, y ella es una amiga con la cual conversamos muchísimo, muchísimo, de qué nos preocupa, de cómo escribir, de qué estamos buscando. Tenemos muchas congruencias como nuestras búsquedas literarias. Ella es una lectora empedernida, se pasa leyendo y leyendo y leyendo. Así que también me alimenta muchísimo con sus lecturas. Después, Pablo Simonetti, un gran amigo, un gran escritor, el Rafa Gumucio, que además esta mañana lanzando un libro, así que lo recomiendo en la UDP, para que vayan a las 7:30, creo. Eh, bueno, tengo o sea, gente que quiero y con las cuales me siento cómoda. Oscar Contardo, que no es escritor de ficción, pero un súper escritor, muy amigo, muy querido. Entonces, uno va armando pequeñas eh, amores, porque yo no hablo de alianzas, porque las alianzas son como de tribus, yo no soy de tribu. Amores, amores, eso, y en los cuales hay confianza y hay mucho cariño. ¿Y hay algún momento, Carla, en que hayáis querido entrar a cierto circuito de escritores o escritoras o formar parte de cierto lote, ¿no? Y que no hayáis sentido como una buena recepción o de inmediato tú ponías tus links, Sí, estaba ya. yo tengo muy buena antena, yo no voy a ir a meter, no aspiro, yo aspiro, es que tampoco, ¿sabes lo que pasa, Iván? Es que yo tampoco nunca he aspirado, es como una suerte de contradicción, porque me encantaría ser de esa gente me encantaría, yo no tengo ni familia, o sea, mi mamá y mi mamá están muertos, un hermano vive fuera, lo único que tengo es un hermano, ninguno de los dos se casó, no tienen hijos, no tengo familia, yo no tengo familia, así es simple, no tengo familia, ¿ok? Por lo tanto, ahí la tribu no funciona. Y después la tribu, eh, nunca fui, o sea, siempre andaba como con una pata en una parte, una pata en la otra. Me fui a los 17 años, volví, nunca encajé del todo. La otra vez estaba en una charla y había una chica que había trabajado conmigo en el LED. Entonces yo le dije, sí, yo le digo así de público, le digo, yo creo que yo no encajaba. Sí, me dijo, eras como curiosa. O sea, y fue bonito igual, porque la palabra curiosa no siento que no es mala, digamos. Pero eso es un poco, ¿no? Yo creo que sigo siendo un poco curiosa, por lo tanto, no calzo del todo en ninguna parte. Entonces, tampoco tengo gran afán, esto para responder tu pregunta, de pertenecer a una tribu. Yo creo que me da claustrofobia también. O sea, no. Y, por ejemplo, soy parte de un colectivo de mujeres autoras chilenas, nos llamamos AUT, y que son chicas jóvenes, con muchas ganas, muy políticas, y yo soy como parte ya de las grandes, digamos, y tenemos una súper linda relación, ¿no? Yo les hago eh, las contraportadas, o presento una novela, o las apoyo, digamos, y ellas me apoyan a mí, entonces, pero no somos una tribu, porque a la mayoría ni las conozco.
las conozco por WhatsApp o ¿te fijas? Somos, bueno, es otro tipo de, pero no es una tribu. Entonces, no tengo a mí me gustan mis amigos, la gente que quiero, de los cuales también está la Angelita, nosotros tenemos un amor común. Sí, claro, mi mujer, Nosotros ¿no? tenemos un amor común. Absolutamente. Oye, Jane, quiero hablar de tu última novela, Ok. Naturaleza del Deseo, como corolario de alguna manera de lo que ha sido tu literatura en general, porque tengo la impresión, por lo que he leído también, que te atreviste, ya sea por las necesidades que la propia escritura fue dando o por un asunto tuyo personal, a dar un salto que yo creo que no es fácil, que es hablar sin eufemismos ni ningún tipo de endulcorante, digamos, de la sexualidad, la pasión y el erotismo frontal, ¿no? La naturaleza del deseo, esta historia entre S y F, después me vas a contar por qué no los quisiste nombrar siquiera, ¿no? Me parece interesante, hay otros escritores que lo han hecho, Sí, pero me gustaría saber cuál fue la reflexión que tú hiciste, por qué no darle ese determinante del nombre. Pero quiero que hablemos, eh, ¿qué pasó en ti esta vez? O sea, ¿por qué esta fue la novela en la que dijiste, ¿sabéis qué? Yo he orillado de alguna manera en mi literatura esos temas permanentemente, la pasión, el erotismo, la sexualidad, particularmente el cuerpo de la mujer y todo aquello. Pero esta vez te tiraste con tutti, digamos, como se dice en buen chileno, con ¿no? ¿Por tu qué pasó en ti? ¿Qué pasó en ti que dijiste, sabes, listo? Ya, aquí ya estos personajes que estoy creando me están dando el pie para hablar de esto, desatar. Claro. Fíjate que yo quería escribir esta historia, era una historia que la tenía en la cabeza, ¿no? Tenía estos dos personajes em, en los que se involucraban en un amastazgo, ¿no? Eh, tenía como ideas como muy básicas. Era un amastazgo que ha sido escrito 100.000 veces. Eh, y tenía como una voluntad de hacerlo a pesar de todos los problemas que podía traerme. Es decir, uno, lugar común, un amantajo, ¿no? O sea, ha sido tocado y se sigue tocando eh, en todas partes. No solamente en las novelas, en las series, en el cine. Es casi un lugar común. Entonces, ¿cómo salir del lugar común? Pero eso me parecía interesante. Es decir, todos los desafíos que me ponía esta novela, a mí, en lugar como de disuadirme, me estimulaban a hacerla. El otro problema era que si yo iba a hablar de un amantajo, tenía que hablar de sexo, porque si no, mejor escribo otra cosa, ¿no es cierto? Porque todas las otras, como tú dijiste, me encanta la palabra que ocupaste, orillar. Efectivamente, yo había orillado porque el sexo era parte, estaba, las relaciones entre amores, digamos, están en mi novela, siempre está el amor, pero no era central. Por lo tanto, yo podía perfectamente cerrar la puerta y irme y dejarlo, ¿no? Hacer sus cosas. Claro. No era parte constitutiva de la novela. Pero en este caso, no. En este caso era parte constitutiva. Entonces, el peligro era, como dijiste tú, que fuera cursi, a morirse, que fuera, o que fuera burda, que fuera obscena de más, digamos, pornográfica. eh, o sea, estaban todas, que no, o que me quedara corta y seguir con los eufemismos, ¿no? Como uno siempre lo hace. Entonces, él la besó y ya, y no dice las cosas por su nombre, que también se puede hacer eso. Yo quería todas esas cosas, quería salir de los lugares comunes, entrar con tutti, pero no ser cursi ni ser voluntariosamente pornográfica, ¿no? Porque algunos incluso pueden decir que es un poquito pornográfica, y puede que sí, digamos, pero no es voluntariosamente pornográfica. Entonces era súper entretenido como desafío, y además como que también otra de las cosas, como llegar un momento, era mi novela número 9, decir, ¿sabéis qué? Ya, o sea, puedo hacer lo que quiero. De verdad, yo siento que puedo hacer lo que quiero. Hace rato que puedo hacer lo que quiero.
pero ahora me doy como el permiso total, ¿no? Porque sé que tendré que escribir algo muy malo, que espero que nunca me pase, para que no me publiquen, digamos. Pero en general hay un interés del mundo editorial por publicarme, entonces no, por ahora no corro ese peligro. Entonces también tengo un espacio gigante de libertad. Y, y fue muy fascinante, la verdad es que fue muy fascinante. Fue, porque además que, bueno, yo creo que todos hemos vivido historias que nos han partido el corazón, ¿no? O sea, que levante la mano quien no le han partido el corazón, ¿no? A todos nos han partido el corazón. Entonces entraba como Sin duda. en tener que también hacer como enfrentarme a experiencias mías, y jugué mucho, y esto me encanta, y te va a gustar esto, que jugué mucho con que el personaje soy yo, pero no soy yo, porque el personaje es escritora, vivió en Inglaterra. Claro. Entonces me encanta porque se produjo un morbo, pero feroz, aquí en Chile, feroz, Claro. y qué pasó, y qué esto, o sea, increíble, y eso me encanta, me encanta, me encanta descolocar un poquito, crear morbo, es divertido, es divertido, y todavía no digo ni sí ni no, ¿te fijas? Oye, y Carla, ¿Quién quedó? fantástico. Oye, tu próxima novela, que entiendo que ya está no sé en qué fase está, digamos, si ya está terminada o está por terminar o todavía la está ahí trabajando, tiene que ver con una mujer excepcional, que es María Luisa Bombal, ¿no? Te vaya a meter en esa historia y vaya, no sé bien cómo está armando eso, si ya está armado y hecho, digamos. Es como, vaya a ficcionar de alguna manera o a través de la ficción vas a reivindicar la figura de María Luisa Bombal o es más bien tiene visos biográficos. ¿Cómo te Mira, metiste en esa vida de dolores? sí, la verdad es que, mira, es increíble porque no, a ti te suena cuando suena mi reloj, le da. Se me silencia tu voz, Ah, digamos. ya, ok, ay, que me suena la. Ok. Mira, no, es una ficción completa, absolutamente una ficción. No tiene, de hecho, el personaje no se llama María José, pero sí me inspiré en ella porque ella es un personaje, primero, con dos novelas de este tamaño, que son La Última Niebla y La Mortajada, que son gigantes, ¿no? Son gigantes esas novelas. Entonces, eso para empezar. Y marcó un momento en la literatura súper importante, quebró con el criollismo, eh, habló de la sexualidad de la mujer. Hay un orgasmo en una de sus novelas que es impresionante. Imagínate, escrito en el año 30, ¿ya? Entonces, es muy, muy disruptiva en muchos sentidos, pero al mismo tiempo súper convencional. Eh, pero la vida, porque ella quería un amor, quería casarse, quería tener familia, pero estaba totalmente incapacitada por su personalidad, por sus aspiraciones a llevar esa vida. Entonces tiene una vida impresionante. Primero, bueno, el episodio ese que es famoso, en que trata de matar a su amante, a la salida del grillón, gran. Pero la mayoría de las personas que saben de ella solo saben eso. Y lo que viene después es aún más potente. Por ejemplo, se casa con un homosexual. Su marido, su primer marido, un artista argentino, muy amigo de Lorca, amante seguramente en algún minuto de Lorca, y se casa con él. Entonces, es muy potente. Entonces, entré como en la psicología, en la cabeza de una mujer que se casa con un homosexual. Me parecía súper interesante, ¿no? Como material literario, ¿no? Y luego, Absolutamente, increíble. fascinante. Y me metí en la cabeza de ella, ¿no? Me metí en la cabeza de ella, de este personaje, como investigar eso. Bueno, ya sí, muchas cosas que no quiero adelantar, pero hay muchos elementos de la vida de ella que son muy fascinantes, que me inspiraron, y bueno, y eso. Pero la novela que voy a publicar ahora, luego, no es esa, es otra. Es una chiquita que hice, es una joyita, sí.
y que es una novela que la que te contaba que hice en Nueva York. Esa la vamos a publicar primero. Muy prolífera, es que paso todo el día escribiendo. La vamos a estar esperando. Oye, Carla, te quería preguntar por el tema por tu mirada y tu acercamiento al tema de la política, ¿no? De la política más contingente. Tú fuiste víctima de violencia política en tu temprana juventud. Te tuviste que exiliar, viviste una situación muy tremenda con tu madre que ya nos contaste. Y yo me imagino que pasar por un tránsito como ese te determina desde muchas perspectivas, pero particularmente yo me imagino que la actividad política o la conversación política es tema, ¿no? O sea, tú eres una persona conectada con la realidad política de tu país y me imagino que tienes una perspectiva respecto al estado de cosas, ¿no? De hoy. ¿Cómo estáis viendo el gobierno del presidente Boric, que en algún momento representó un cambio de mirada, de estilo, de folio, de forma para hacer las cosas? Y bueno, no le ha sido tan fácil, ¿no? Ha tenido un montón de inconvenientes y hay muchas personas ligadas al ámbito de la cultura al cual tú perteneces que han planteado justamente aquello, ¿no? Yo esperaba más de este gobierno en este espacio, ¿no? En el espacio de la cultura, la promoción de la cultura y el financiamiento a la cultura, ¿no? ¿Cómo estáis viendo el escenario político? ¿Cómo te paráis en él? ¿Cómo me paró ahí? Igual que tú, me encanta todo lo que dijiste, porque sí, o sea, esa es mi mirada, es decir, un presidente, como dices tú, en el cual todos le pusimos muchísima esperanza. Yo iba full, digamos, por Boric, me parecía súper interesante. Él como persona, como pensador, es alguien súper capaz. Y sigue siéndolo, ¿no? O sea, en ese sentido. Por lo tanto, y después y después no solamente el gobierno, es la constituyente, que realmente fue como, no se pueden decir garabatos aquí, ¿no? Un cagonazo, eh, gigante, o sea, fue como, ¿cómo puede estar pasando esto? O sea, cómo los constituyentes pudieron hacer una constitución, cómo pudieron escribir una constitución como que escribieron pensando que los chilenos la iban a aceptar. Cómo se jugaron la posibilidad, ¿no? Cómo se la jugaron o cómo la jugamos todos, porque en algún minuto estábamos todos ahí apoyando juntos. ¿Cómo nos jugamos esa posibilidad de un verdadero cambio? Y una vez que la Constitución no fue aprobada, fue el comienzo del fin, ¿no? Porque evidentemente que este gobierno no tiene eso era un apoyo explícito o un rechazo explícito, digamos, y fue un rechazo explícito de alguna manera. No a Boric, pero, a un ritmo, Chile dijo que no a un cambio así explosivo, ¿no? El chileno es de cambios paulatinos, de ir de ir asegurándonos bien el pavimento para no caernos, digamos. Y no, entonces creo que Chile en este minuto está pasando por un momento muy, muy triste. Hay mucha tristeza, hay desilusión, hay rabia, hay enojo, la gente está enojada en las calles, tú ya no vives acá, y mal, pero la gente no aguarda un segundo cuando te está piteando y te está insultando, hay mucha rabia, Vengo del sudeste asiático, he pasado encerrada y Fernando, porque si solo puedo creer, me violenta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esa es la mirada del Chile de hoy. Vamos a salir, pero no sé cómo en realidad. No lo tengo nada de claro. Carla, querida, se nos va el tiempo. Te quiero agradecer montones por esta conversación. Ha sido un placer, la verdad. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de conversar contigo. Muchas ganas, siempre lo paso muy bien haciéndolo. Así es que te agradezco un montón por la voluntad, por ser parte de este ciclo de chilenos y chilenas destacados en lo que hacen, particularmente ligados al mundo del arte y de la cultura. Así es que, nada, un placer, bienvenida siempre y nada, que te vaya muy, muy bien y muchas gracias. Y a ti también, que nos vaya bien a todos, ojalá.
Mándale saludos a México. En tu nombre, el México loco y vertiginoso. Te amo, te amo. Beso. Beso Chao. grande. Gracias. Chao, Carla.